Novela web 17, capítulo 3. La librería Flor de Durazno. Al día siguiente, Mao Mao se dedicó a sus tareas como de costumbre. El libro original de Shang Tsung ya había pasado por las manos de todas las cortesanas de la casa verdigris, así que no hubo problema con que Mao Mao se lo llevara. Como los días estaban haciendo más cortos, pensaba leerlo en sus ratos libres en el trabajo. Vaya, qué cosa tan rara has traído. Quien mostró interés fue el médico Lee, aunque aquel médico, antes tan serio y estricto, últimamente se le veía más cuadrado, pero de los hombros. Decía que era porque sus músculos estaban creciendo bien, y por eso no paraba de comer pollo. Mao Mao, por su parte, se quedaba con la piel. Si se lo presentara a mi hermana Pairin, seguro que le encantaría, pensó Mao Mao, pero si eso creaba una situación rara con Lee Haku, sería un problema, así que mejor no. ¿Le gustaría leerlo? Yo todavía no tengo tiempo. Mao Mao estaba ocupada envolviendo medicinas en papel. No, es que creo que ya lo he leído. ¡Qué sorpresa! ¿Usted lee este tipo de cosas? Después de la rebelión del clan Shi, empezaron a salir historias como hongos después de la lluvia. Además, la difusión de libros ya había aumentado para entonces. Y como consecuencia, en el cuerpo médico también empezamos a prestárnoslos más. ¿Sería el resultado de las novelas que Jinshi había popularizado en el Palacio Interior? Se preguntó Mao Mao. Recuerdo que al principio circulaban muchos libros de contenido subidos de tono, pero con el tiempo los más sospechosos fueron desapareciendo. Este libro en particular, recuerdo haberlo leído cuando la moda de las novelas ya estaba decayendo. ¿Y cuándo fue eso más o menos? Fue antes de ir a la capital occidental. No creo que hayan pasado ni 2 años. Mao Mao repasó las fechas en su cabeza. Entonces, fue más o menos un año después de la rebelión del clan Shi. Si te interesa leer este tipo de historias, te puedo recomendar una librería. Conozco al dueño, es un fanático de los chismes. Vaya, así que el médico Lee frecuenta esa clase de lugares, ¿eh? No, es por compromiso. El médico Lee intentaba justificarse a toda costa. Su puño cerrado estaba lleno de tendones y se le marcaban las venas. ¿Y cómo cree que es el autor de este libro? ¿Cómo es? Pues no lo sé. El estilo es bastante refinado, así que supongo que recibió una buena educación. ¿Algo más? ¿Qué más podría decirte? El médico Lee se quedó pensativo con el libro en la mano. A veces hay exfuncionarios o tipos que abandonaron los exámenes imperiales que se meten a escribir estas cosas de moda por dinero. Esos libros suelen tener una prosa pulcra, pero ¿sabes a qué me refiero? Tienen como un aire particular. Creo que sí. Desprenden como una especie de aire de superioridad, como si se burlaran un poco de todo. Pero este libro tiene una atmósfera diferente, concluyó, sin saber cómo explicarlo del todo. Mao Mao sintió que entendía perfectamente eso que el médico Lee no lograba expresar con palabras. Bueno, por ahora, ¿podría darme la dirección de esa tienda de chismes? ¿Al final vas a ir? El médico Lee tomó una hoja de papel del registro y deslizó el pincel con soltura. En ella escribió Librería Flor de Durazno. Al parecer, estaba en el extremo oeste de la capital. Flor de Durazno. El médico Lee, al notar la mirada inquisitiva de Mao Mao, se apresuró a aclarar nervioso. No es esa clase de tienda. Sí, lo sé. Muchas gracias. Mao Mao hizo una reverencia y se guardó el papel en el pecho de su ropa. En cuanto terminó su trabajo, Mao Mao se dirigió a la librería que la habían recomendado. Disculpe, a la puerta oeste de la capital, por favor. Pidió un carruaje, algo poco común en ella, para ahorrar tiempo y asegurarse de tener cómo volver. Normalmente, Mao Mao era un poco tacaña, pero en invierno el sol se ponía demasiado rápido. Pensó que era mejor eso a que se hiciera tarde y ya no encontrara transporte. La librería Flor de Durazno estaba en un callejón justo al doblar desde la avenida de la puerta oeste. Para su suerte, el cochero conocía la tienda. Dijo que a veces llevaba algún excéntrico que compraba libros por montones y necesitaba ayuda para el viaje de vuelta. Entonces, le encargo también el regreso. Intenta estar de vuelta antes de que suene la próxima campana. Entendido. Mao Mao entró en la librería. El interior estaba en penumbra y olía ese aroma particular del papel viejo. Las estanterías rebosaban de libros, apilados tan apretadamente que los que no cabían se amontonaban por el suelo. Disculpe, dijo Mao Mao mientras se adentraba un poco más. Disculpe.
¿Qué pasa?, respondió una voz adormilada. De las sombras apareció lentamente una mujer de complexión robusta. Tendría 30 y tantos años. En la mano llevaba un plato y en sus palillos un rábano cocido al vapor. ¡Ah! Se me olvidó que iba a cerrar. La mujer le dio un mordisco al rábano. Sus mejillas redondas como pasteles de arroz brillaban con un color saludable. Si vas a comprar algo, que sea rápido, quiero cenar. Dicho esto, la mujer colgó el letrero de cerrado en la puerta. Parecía que al menos esperaría a Mao Mao, aunque me gustaría comprar algo. Disculpe, ¿sabe algo sobre este libro? ¿Este libro? La mujer echó un vistazo al ejemplar que Mao Mao le mostraba. ¡Ah! Dio una palmada y comenzó a rebuscar en una de las pilas de libros del suelo. ¿Te refieres a este? ¡Ese mismo! El libro que la mujer le mostró era idéntico al que Mao Mao traía. Mismo título, mismo autor. El contenido también era el mismo, pero la caligrafía era diferente. Siendo manuscritos, significaba que uno era una copia del otro, o que ambos eran copias de un tercero. Es un buen libro, ¿verdad? Aunque, bueno, es la típica historia de siempre. Si conoces la vida de nuestro querido príncipe de la luna, el final es más que predecible. La mujer continuó hablando mientras se comía lo que quedaba del rábano. Pero me encantan los pequeños detalles. Le da un realismo increíble. Claro que ya pasó de moda y ahora venden cosas parecidas a 2x3. La mujer dio unas palmaditas a una pila de libros que no cabían en las estanterías. Todos tenían títulos similares. ¿Y no conoce el autor? No. Por lo menos, no existe ningún escritor llamado Shang San. ¿Estás segura? Ante la duda de Mao Mao, la mujer se dio la vuelta con una agilidad sorprendente para su corpulenta figura. Claro que sí. Al menos, entre todos los libros de esta tienda, nunca ha habido una obra de un autor con ese nombre. Podría ser un poeta fracasado que escribe bajo un seudónimo para sobrevivir, pero no me da esa impresión. La mujer no era ni joven ni hermosa, pero Mao Mao entendió que, dentro de su tienda, ella era la autoridad absoluta. Era, en cierto modo, la señora de su propio castillo de libros. Pero... La mujer chasqueó los dedos y se puso a hojear el libro rápidamente. Esta forma de expresarse es típica del norte, así que es muy probable que sea alguien de la provincia de Shihoku. Y por su estilo, diría que tiene una educación bastante decente. Mao Mao abrió los ojos como platos y tragó saliva. ¿Podría ser la escritura de una mujer de la alta sociedad? ¿En qué estoy pensando? Se reprendió a sí misma. No lo creo. No tiene los tics característicos. Mao Mao se sintió decepcionada por una respuesta que, en el fondo, ya esperaba. ¿Qué pasa? ¿Pensaste que lo había escrito alguna conocida tuya? Sí. Y aunque no sea ella, ¿te gustaría saber quién es el autor? ¿Usted puede averiguarlo? Mao Mao se inclinó hacia adelante expectante. Quizás no pueda encontrar al autor, pero tal vez sí al copista. Analizar la caligrafía para mí es pan comido. Además, si alguien viene a vender otro ejemplar como este, puedo preguntar de dónde lo sacó y guardártelo. ¿Qué te parece? Por favor, la recompensaré con todo lo que pueda. Después de todo, Mao Mao tenía sus ahorros. ¡Trato hecho! Déjaselo todo a esta servidora, la señorita Xiong Mao. ¿Xiong Mao? ¿Algún problema? No, ninguno. Es solo que es un nombre que me resulta muy familiar. Le dijo Mao Mao a la mujer que, literalmente, parece un panda. ¿Y tú, cómo te llamas? Mao Mao. Pues a mí tu nombre también me resulta increíblemente familiar. Y no era para menos.